Y si tanto Scaloni como los consteladores que dicen lo contrario tienen razón, pongo Imaginar que van a videíto, salir vos y los voy a jugadores de este hablarte hoy de partido. esto. ¿Y qué mensaje le puedes dar a todos los argentinos que estamos ansiosos y esperamos? Es un partido de fútbol, ¿eh? El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Es un partido de fútbol. Bueno, de eso quiero hablarles hoy en este primer vivo que emitimos desde el TikTok de Betara. Bienvenidos a todos, soy Yara Trembecki y quiero contarles un poquito, bueno, primero sobre mí, presentarme muy brevemente. Soy, además de consteladora familiar, soy una persona que se dedica a todo lo que es lo holístico, lo espiritual. Bueno, los invito a seguirnos aquí en nuestro TikTok. Si lo que digo hoy resuena con ustedes y si no, bueno, también... Y recibo aquí con mucho cariño cualquier persona que quiera también expresar su disidencia. Yo voy a dar mi punto de vista desde lo sistémico, ¿sí? Respecto a este tema que está resultando tal vez controversial respecto precisamente al partido de fútbol que nos espera el miércoles contra Inglaterra. Porque nosotros podemos decir, ¿no?, que Argentina e Inglaterra, esperen que me quedo acá abierto, tuki, cierro rápido que me quedó un ruidito de fondo en la compu, disculpen. Decía que, bueno, mucho se está hablando de este partido, de este tema, porque por ahí algunos dicen si Argentina e Inglaterra juegan solamente un partido de fútbol, y yo me permito preguntarnos si es solo fútbol o también hay memoria, ¿no? Entonces, como digo, como consteladora familiar, creo que vamos a jugar un partido de fútbol, pero también desde la mirada sistémica un partido también puede decir algo más. Traigo también este concepto del campo de juego, el campo de batalla, el campo de guerra, ¿no?, y el campo de información. Desde ese lugar quiero traer un poco y compartir esta mirada, ¿no? Porque, como digo, para mí, tanto Scaloni desde lo deportivo, diciendo que es solo un partido de fútbol, y los consteladores, o quienes, como digo, trabajamos con la mirada sistémica, diciendo que puede haber algo más detrás de esto, podemos tener razón. Y me parece que eso es lo más interesante, es decir, ambas posturas tienen razón. Hoy voy a cerrar este vivo también con una práctica justamente para que podamos hacer un trabajo, no sé si de reparación, pero sí de mirada. Y bueno, obviamente que el partido del miércoles sea más solo un partido de fútbol que, bueno, como digo, algunos consteladores dicen que ahí tiene que haber una reparación sistémica. Como digo, para mí hay un poco de razón en ambos. Scaloni dijo, no, como digo, es un partido de fútbol y tiene razón, porque es injusto cargar sobre los jugadores una guerra que no vivieron, aunque desde luego que la memoria del trauma, ¿sí?, y la psicología del trauma habla de todo lo que el campo de información, como digo, trae también ahí al campo de juego. Pero bueno, creo que desde la mirada sistémica también podemos decir que los pueblos, como digo, tienen memoria, los sistemas tienen memoria, los símbolos tienen memoria, ¿no? Esa misma bandera que defienden los jugadores en la cancha es la misma bandera que defendieron también, ¿no?, los soldados en la guerra de las Malvinas. Y hay acontecimientos que a veces nos traen emociones colectivas que pueden parecer dormidas, y no es casual tampoco la fecha en la que justamente se juega este partido. Creo que muchos habrán escuchado, me pueden contar ahí en el chat también si han escuchado algunas posturas de otros consteladores. Como digo, yo no es que estoy en contra, parte comparto y parte no comparto, ¿sí? Porque siento que trasladar y cambiar de campo la información, ¿sí?, aunque como digo, todos son campos de información, sería injusto. Además, la Guerra de las Malvinas fue en el año 1982, ¿sí? Y nosotros en el año 1986 tuvimos un hecho que se puede considerar y donde la memoria de dolor y de trauma estaba todavía mucho más abierta, ¿sí?, porque habían pasado 4 años de la guerra cuando fue el famoso gol de la mano de Dios, que lo podemos considerar también, que ahí, no digo que para nada hubo una reparación de lo que fue una guerra, pero que sí, estaba ese campo de información, como digo, todavía mucho más fresco, ¿no? Sí, y lo vi al video que me comentan acá de esta consteladora, que la verdad no era alguien a quien conocía, pero me lo hicieron llegar y por eso traje esa información. Me dice acá, ¿no?, Luna Brillante, lo hablan desde la constelación territorial. Sí, exacto, nosotros hace poquito hicimos una constelación por Venezuela. Yo he trabajado varias veces con constelaciones de este tipo.
Sí, y decía que para el 15 de julio estaban llegando los últimos soldados excluidos. Exacto, yo creo que eso es mirar a los excluidos. Y ya que lo traes, lo iba a decir un poquito más adelante, pero si alguien ya vio también este videito del que hace acá mención la compañera, que está mirando también este vivo ahora, la verdad es que sí, esa historia es cierta, yo la averigüé, la chequeé, porque como digo, muchas personas me pidieron mi opinión al respecto y por eso decidí darla. Yo no tengo pelos en la lengua y me encanta hablar, incluso de las cosas que a veces generan controversia, ¿sí? O de los temas delicados que tal vez otros no tienen ganas de hablar de eso porque puede generar, ¿no? Aliados y detractores también, y está buenísimo porque son miradas diferentes, ¿sí? Entonces, como digo, desde lo territorial, por eso hablaba del campo, ¿sí? Creo que sería injusto trasladar era en Atlanta, en Kansas, perdón, no me acuerdo ahora dónde es que era el partido, ¿sí? Dónde era que se iba a jugar exactamente el partido, dónde era el lugar. Pero digo, no tiene para mí sentido trasladar las Malvinas ahí. Sí, estoy completamente de acuerdo en que hay una cuestión de memoria colectiva que se reactiva cada vez que hay un Atlanta, gracias. Kansas fue el anterior. Cada vez que hay un enfrentamiento entre dos países. Pero digo, yo lo que me pregunto es, ¿no habrá habido ya una parte desde el campo deportivo y futbolístico? Dejo esto aclarado para que después no se saque de contexto y digan, Yara Trembecki dijo que un partido repara una guerra. Para nada, jamás saldría eso de mi boca. Pero sí digo, sí, desde el campo de información y desde lo deportivo, como otro campo, ¿sí? Pudiese tranquilamente haber alguna cuestión que, como digo, estaba mucho más fresca en el Mundial del 86. ¿Sí? Y creo que también eso tuvo una incidencia donde, bueno, Argentina fue al que le tocó salir beneficiado después de haber sido perjudicado. También coincido en que hay una cuestión de exposición y de ver a todo lo que tiene que ver, digamos, con los jugadores, que representan jóvenes que tenían, por ahí son un poco más grandes, pero algunos que tenían una edad similar a la que tenían los soldados en la guerra de las Malvinas. Y respecto de esto que traía Luna Brillante de Alquimia, creo que es Marianela, pero no estoy segura, después poneme ahí el nombre. Así te llamo por tu nombre, pero estás acá en el TikTok como Luna Brillante, Alquimia, que trae esto de que sí tenía que ver con que, sí, profe Maya, genial. Bueno, el gato quiso venir. Uy, bueno, me abrió la puerta, se metió el gato al vivo. Me encantan estas cosas de los vivos. Decía que si queremos mirar a esos jóvenes, lo digo por si alguien no lo vio en ese video, esta consteladora decía que alrededor del 15 de julio fue el desembarco de los últimos soldados que habían estado prisioneros, ¿sí? En las Malvinas, y vos no querés quedar, como estamos hablando de excluidos, y viene el gato, me parece muy bien. Decía de los últimos soldados que habían estado en Malvinas y que desembarcaron, lo que hubo ahí una negociación de la liberación de los que estaban como rehenes, y que tenía que ver con después acá no hablar de lo que había pasado, no decir nada. Ahora yo ahí me pregunto, como digo, después, frente a esta mirada, está bien, pero ahí ¿quién tiene que reparar? ¿Argentina o Inglaterra? Porque Inglaterra, sí está bien, los tenía presos, pero Argentina también negoció esto de dejarlos silenciados, que no puedan hablar, que desde nuestro país tampoco que se quería que los soldados hablaran de la guerra. Yo que soy viejita, por ahí ustedes pueden ser más jóvenes, yo tenía 4 años exactamente en la guerra de las Malvinas, soy del 78, y incluso cuando yo iba a la escuela no era algo de lo cual en historia se hablaba demasiado, por ejemplo, de la guerra de Malvinas. Creo que fueron muchos años después donde como país nos permitimos también tocar este tema. Entonces, frente a esto, como digo, esta mirada, decir, hay que mirar a los excluidos, yo quiero proponer hoy un ejercicio que tiene que ver con eso, pero creo que es algo que lo tenemos que mirar los argentinos. No creo que es algo que lo tengan que mirar los ingleses. En eso disiento completamente con esta mirada, ¿sí? De la exclusión de esta persona. Se nos llegaron, yo no conocía tampoco parte de esa historia y por eso la investigué, ¿no? Y es real, llegaron a la noche, no se les permitía hablar, los desembarcaron y como los guardaron y los escondieron,
Pero digo eso, ¿quién es responsable de no haberle puesto voz a esto y que hayan estado, como digo, realmente excluidos estas personas y que no hayan podido hablar incluso de todo lo que fue lo que le pasó, de todos los traumas que, como digo, se habló mucho tiempo después? Entonces creo que es importante nosotros también como país mirar la parte que nos corresponde, ¿sí? Porque si no, yo creo que es algo muy típico de los argentinos. Y yo como terapeuta la verdad que no adhiero a esto de siempre estar mirando lo que tiene que hacer el de afuera. O que, bueno, estos años, 40 y pico de años después de la guerra, 44 años después de la guerra, tengan que venir jugadores como que pretendamos que compensen o reparen en un partido una guerra. Creo que sería como bastante injusto eso para todos, ¿no? Incluso para lo que tenga que ser visto de la guerra, ¿sí? De hecho, voy a decir algo que tal vez lo debería haber preguntado al principio, porque hoy a la mañana, después de haber escuchado esta información, lo primero que y este videito de Scaloni, lo primero que le dije a Sebastián, a mi esposo, fue: si a los argentinos nos dijesen en esto que tanto nos están diciendo, de que la Copa está arreglada, que el Mundial está arreglado, si nos dijesen, si se dejan ganar les devolvemos las Malvinas, ¿qué queremos? Como sociedad, no estoy hablando solamente de los jugadores. Me permito preguntarme eso, ¿sí? ¿Qué elegiríamos? Nos quedamos afuera del Mundial y eso sería reparar, por ejemplo, reivindicar a través de lo deportivo, ¿sí? Entiendo lo del enfrentamiento y, como digo, esa parte la comparto, de decir, bueno, a ver, nos enfrentamos y a ver quién gana, pero que los jugadores tienen que jugar un partido de fútbol, ¿sí? Que dicen aquí, es un tema que lo está tocando el mundo, hasta otros jugadores de otros países. Sí, por eso lo traigo, ¿sí? Porque la verdad que a mí no me parece eso, me parece que sí es cierto esto del campo de información, sí es cierto de la memoria del trauma, sí es cierto que el inconsciente, para el inconsciente el tiempo no existe, entonces puede revivir eso, pero la verdad es que yo no quiero que el partido sea una guerra, quiero que sea un partido de fútbol, no sé ustedes, creo que hay otras formas de resolver este tipo de cosas, ¿sí? Desde Haaland, por ejemplo, habló de Messi, las Malvinas, que Argentina tiene que ir por todo. Pero estoy de acuerdo, pero no podemos confundir que ganar el partido de fútbol es comparativo con recuperar las Malvinas. O que ganar un partido es comparativo con las vidas que se perdieron en una guerra, ¿sí? Me parece, lo digo y me hago cargo, me parece una falta de respeto a los soldados de la guerra de Malvinas, ¿sí? Pretender compensar con un partido de fútbol vidas, historias, traumas, personas, no sé, que quedaron con lesiones, yo conozco excombatientes con traumas psicológicos, psiquiátricos, he atendido personas que han estado en guerra, en la guerra de las Malvinas, ¿sí? Personas, no sé, con miembros de su cuerpo amputados. Entonces me parece una falta de respeto creer que un partido de fútbol puede compensar el dolor de una guerra. ¿Ustedes creen que una madre que sí, qué lindo, salgo y festejo este partido, pero perdí un hijo, perdí un esposo, perdí un ser querido, ¿sí? Creo que es trivializar la guerra. Entiendo perfectamente lo de la constelación territorial, pero el ejercicio que quiero proponer hoy es que no llevemos una guerra a un partido de fútbol. En eso coincido con Scaloni y me lo permito, ¿sí? Como decíamos, entiendo esto de la emoción colectiva que se puede despertar. Me puse acá un guión que no lo estoy siguiendo ni de cerca, como para algunas ideas que no quiero que se me escapen, y me encantaría que además de Maya alguien más me comente qué es lo que opina de todo esto que estoy diciendo. Pero, como digo, que se despierte esa memoria por esta cuestión de la fecha. De hecho, el partido de 1986, lo busqué ahora, no me voy a poner a buscarlo de nuevo ahora, pero creo que era un 22 de junio, ¿sí? Y era una fecha mucho más cercana a la fecha en la que terminó la guerra. Yo me quedo con esa reparación, y como digo, y con la mano de Dios, con un partido donde decir, si queremos compensar algo futbolísticamente, creo que ese partido fue bastante, fue bastante, ¿sí? Pero decir que un partido va a reparar una guerra, para mí no, sería una afirmación, wow, como demasiado grande,
¿sí? Y como digo, no es porque me parezca tibio decirlo, porque creo que estoy contradiciendo lo que muchos colegas están planteando, ¿sí? Sí entiendo esto, de que pueda ser como un espejo de alguna manera, ¿no? Que el partido se pueda convertir en un espejo donde como sociedad estemos mirando algo que tengamos que elaborar. Y digo, traigo lo que decía esta colega en el sentido de reparar o mirar reparar la exclusión de estas personas, de esto que decía como digo, del desembarco, que fue un 15 de julio, más o menos estos últimos repatriados. Pero miremoslos nosotros como argentinos, no lo tienen que mirar los ingleses. Siento que es algo que tenemos que mirar nosotros, que nos compete al pueblo argentino y tiene que ver con el ejercicio que les voy a proponer. Por eso digo, muchos hablan de Malvinas, yo también me pregunto si este partido no nos invita a mirar otras memorias, como digo, del fútbol argentino también, que fue en el Mundial de México, ¿no? La mano de Dios, los goles discutidos, las victorias celebradas. El otro día murió en el partido anterior contra Suiza, había muerto el jugador que por él se implementó el VAR, un argentino, ¿sí? Por eso digo, no, hay las victorias celebradas, las derrotas, las glorias, los pueblos. También estoy de acuerdo con que construimos memoria a través del deporte, con el campo, pero yo no siento que tengamos que reparar un partido, siento que tenemos que mirar nuestra historia. Y los argentinos mirarla realmente de verdad, porque hablar de Malvinas nos cuesta mucho mirar el dolor. Entonces creo que ahí hay un interrogante interesante para nosotros también. Porque muchas veces pasamos por la calle, y lo digo porque lo veo, yo vivo en el campo, no es que todo el tiempo voy por la calle, pero he visto a personas con un cartelito en un semáforo, no tengo piernas, soy un excombatiente de Malvinas, y la gente mirando para otro lado, porque no podemos mirar ese dolor. Creo que lo que nos debemos como sociedad es poder mirar el dolor que esa guerra generó en el pueblo argentino, sin quitar un ápice de responsabilidad a los ingleses, por supuesto, no solo por la guerra, sino por la usurpación de las islas. En ningún momento diría que las Malvinas no son argentinas. Desde luego que para mí las Malvinas son argentinas. Territorialmente, si hablamos de exclusión, las Malvinas pertenecen al territorio argentino. Hoy están en posesión de otro país, ¿sí? Que en este caso es Inglaterra. Y obviamente me encantaría que las pudiésemos recuperar diplomáticamente, pero tampoco las vamos a recuperar con un partido de fútbol. Y ojalá por nada del mundo con otra guerra. Entonces digo, cuando una historia se mira desde la conciencia, deja de estar en la sombra. Si queremos mirar a esos excluidos, miremos a esos excluidos, no a los jugadores de fútbol en un partido. A los jugadores miremoslo desde otro lugar, ¿sí? Por eso decía hoy este concepto que es la biología del trauma, que acá hay un tema muy interesante, porque cuando se habla del trauma sabemos que el sistema nervioso hoy no procesa el tiempo de la misma manera que lo procesa nuestra mente racional. Cuando una experiencia traumática no fue integrada, y lo digo, eso tiene que ver con los argentinos de no haber integrado del todo el trauma de Malvinas, ¿sí? Quedan estímulos, sí, esta cuestión de las fechas, sí los lugares, sí los símbolos, como digo, en Malvinas y en el partido vamos a defender una misma bandera, ¿sí? Y que pueden reactivar respuestas emocionales, incluso fisiológicas. Y eso no significa que existe una casualidad mágica, sino que la memoria traumática puede organizarse alrededor de algo que resuena, como digo, no deja de ser un enfrentamiento, un partido de fútbol. Pero la biología del trauma nos muestra que el inconsciente no organiza la experiencia en el calendario, sino que responde a esas resonancias de lo que se llama los campos mórficos, ¿sí? Los campos de información. Y es mucho más sólido decir que el inconsciente no distingue el tiempo, ¿sí? Yo prefiero decir que la biología del trauma nos muestra que el inconsciente no organiza la experiencia de forma calendaria. Aunque sí sabemos también desde la biodecodificación, cuando hablamos de un doble, cuando hablamos de una fecha, ¿sí? La fecha, como digo, el 15 de julio tiene que ver con la llegada de estos últimos prisioneros de la guerra. Y también con el cierre, la firma del cierre del conflicto.
Pero es llamativo que este partido, es cierto, se juegue justamente cerca de esta fecha que activa estas cuestiones, ¿sí? Esperen que, no sé por qué, ahí está, me había aparecido algo de un coanfitrión. No sé si alguien me estaba invitando a hablar juntos de esto. No vi si me habían escrito algo ahí en el chat. Si fuera el caso, es mi primer vivo de TikTok. Así que bueno, cualquier cosa, quien quería ahí unirse, si es eso, me escribe y me dice que le dé a aceptar si es alguien que quiere plantear ahí algo en lo que estamos hablando, ¿no? Pero digo, desde la mirada sistémica, las coincidencias temporales tienen un sentido, ¿sí? Pero no necesariamente explican un acontecimiento. Sí nos pueden llevar a mirar, como decíamos, estas memorias colectivas que se vuelven a ser presentes en esta fecha y en esta época. Pero reitero, el partido del 86 no fue muy lejos de eso. Está bien, no conocíamos las constelaciones, tal vez no teníamos estas miradas, ¿sí? Estábamos más verdes en todos estos conceptos, pero sí es cierto que si hubo ahí algo en que no hayamos sabido de todo esto, el campo de información lo hubiese movido a eso, ¿sí? Eso viraliza. Te invitaron unas batallitas que se hacen en TikTok al azar. Wow, menos mal que si estamos hablando acá de la guerra no me subí a la batallita porque además no tengo idea de lo que es. Yo voy a hacer más curso de TikTok. No me dan los tiempos. Pero bueno, me pareció interesante usar esta red porque había subido otro contenido en las otras redes y dije, hace poquito TikTok me habilitó para poder hacer los vivos, así que dije, voy a hacer acá, ayer hice también en otra red. Por eso, como digo, sí quiero traer acá también, como decía, ¿no? Esta reflexión ya llegando al final y después ya voy a dar el ejercicio del partido de 1986, de que ¿por qué ahí donde el campo, como digo, estaba mucho más reciente toda la información? Porque un gol terminó ocupando un lugar tan simbólico dentro de la memoria colectiva argentina. ¿Qué necesidad emocional también ese famoso gol de la mano de Dios vino a expresar? ¿Qué relato ayudó a construir? ¿Sí? ¿Qué quedó elaborado y aún no permanece abierto? Y eso abre para mí una reflexión interesante, sin concluir nada, simplemente, como me gusta decir a mí, preguntarnos y traer a la reflexión. Y en esto traigo otra reflexión. Fíjense ustedes lo que está pasando acá en Argentina. Entre los argentinos, o sea, estamos batallando entre nosotros, que si Messi, que si Maradona. Tenemos la suerte de tener a los dos. Seguimos en batallas internas, seguimos en guerras internas, seguimos peleando como sociedad y como país. Por eso queremos salir a pelear afuera una guerra en un partido de fútbol. ¿Qué nos pasa ahí? Me lo pregunto y te lo pregunto. ¿Sí? Podemos pensar diferente, pero ¿por qué tiene que ser uno o el otro? ¿Por qué no puede ser los dos? Tenemos la gracia de tener los dos. ¿Por qué tiene que ser Messi o Maradona, blanco o negro? Nosotros excluimos, estamos hablando, como digo, de los excluidos que no se vieron. Bueno, miremoslos y dejemos de excluir. No sé si Bilardo, no me acuerdo quién era el técnico del 86, si Bilardo o si dije que tenía 4 años en la guerra, ¿no? Sí, porque en el Mundial tenía más en el 86, tenía 8 creo. No me acuerdo quién era el técnico, pero digo, si Bilardo, si Menotti, si Bielsa, si Scaloni, todos, no importa quién es el mejor, todos buscaron lo mejor para Argentina, unos con más éxito, otros con menos, uno con una mirada que yo puedo compartir y otros con una mirada que yo puedo no compartir. Pero ¿por qué tenemos que elegir? ¿Por qué todo el tiempo tenemos que elegir? Gracias, ahí estamos hablando del partido, de las constelaciones del partido de Argentina e Inglaterra. Gracias, ahí. Asesora de TikTok te voy a nombrar, Maya. Pero digo, las constelaciones familiares nos dan muchas cuestiones, una información muy interesante para reflexionar, ¿sí? Pero también desde esta mirada de la constelación territorial, ¿sí? Quiero traer desde mi lugar este aporte, porque
Digo, no es que vamos, contaba que hicimos una constelación por Venezuela hace creo que 2 semanas, poquito tiempo, que no es que vamos a sanar países o que vamos a arreglar el mundo, sino que como decíamos, ¿no? Los territorios sí guardan memoria y porque las comunidades que habitamos construimos identidad, relato, pertenencia, ¿sí? Entonces, frente a todo esto, se nos mueven los campos de información. Pero para mí la pregunta es, ¿qué tenemos que mirar nosotros? Como argentinos, ¿qué tenemos que mirar? Y mi deseo y mi anhelo desde esta mirada es que nos dejemos de enfrentar tanto entre nosotros, ¿sí? Que dejemos de querer trasladar conflictos a campos a los que no pertenecen. Porque si colectivamente todos estamos hablando de esto, de que el partido tiene que reparar una guerra, compensar algo, ¿no? Todos estos términos, no quiero hablar tan desde lo sistémico, al que le interese lo invito a nuestras formaciones en constelaciones familiares, a nuestra comunidad Betara, donde hablamos tal vez desde espacios más técnicos, ¿sí? Acá quiero hablar algo para un lenguaje que cualquier persona que escuche este video lo pueda comprender y le traiga claridad frente a esto, ¿sí? Pero para mí la compensación tiene que venir desde otros lugares. Al menos yo, que digo, no tengo a alguien cercano que estuvo en la guerra, pero como ciudadana argentina no quiero que la compensación venga en un partido de fútbol. No quiero que la guerra de Malvinas, no sé ustedes, yo no quiero que la guerra de Malvinas se repare con un partido de fútbol. Quiero que se repare, que nosotros como sociedad miremos el dolor, miremos a los excombatientes, miremos a los que llegaron en el barco. Si ahora salió esta información para mirar esos excluidos, maravillosos, miremoslos. Y dejemos que la mano de Dios haya compensado futbolísticamente ya un poco de cosas. Pero ya dejemos de pelear en un campo que no es de batalla. Porque una cancha de fútbol, me lo permito decir, es un campo de juego. ¿No? Como se dice, la cancha que es un campo de juego, no es un campo de batalla. Que el miércoles sea un hermoso campo de juego, ¿sí? Donde veamos un juego hermoso. Desde luego que quiero que nos demos el gusto de ganarle a los ingleses, por supuesto que sí, y que nos demos el gusto de ganarle a todos los equipos que le tengamos que ganar para salir campeones, si así tenga que ser. Después podemos hacer otro video con todo esto del sufrimiento, que también, ¿no? Liberemos esa necesidad de siempre sufrir, porque claro, ahí estamos llevando nosotros el dolor a la cancha también. Tenemos que sufrir por el partido, tenemos que... Siempre sufriendo. No, yo no quiero sufrir más. Podemos analizarlo astrológicamente, desde otros lugares, un montón también ahí para ver. Pero coincido acá con Maya, ¿no? Exacto, que la selección juegue sin cargas y sin peso. Que juegue un partido, que eso es lo que tiene que hacer un jugador de fútbol, jugar un partido de fútbol. Bueno, no sé cuánto tienen que durar los vivos de TikTok. Hasta ahora por lo menos TikTok no me cortó el vivo. Después Maya, sí, tomo todos tus consejos para los próximos vivos. Y quiero cerrar, como les decía, y con un ejercicio, ¿no? Para sanar Malvinas, no para reparar una guerra, sino para diferenciar la memoria de la carga, ¿no? Que fue la palabra que puso acá Maya, ¿no? Sí, que jueguen sin cargas ni sin peso. Pongamos memoria, miremos, resignifiquemos, demos lugar a los excluidos, incluyamos los excluidos diciendo pertenecen, ¿sí? Una hora, bueno, gracias, ya lo termino entonces. Gracias, hermosa, qué genia. Como digo, y nos hagamos este ejercicio para diferenciar memoria de carga y reconocer esos excluidos si es lo que sentimos o es lo que el campo colectivo de información ha traído, que es lo que hay que mirar. Hagámoslo hoy y hágalo cada uno después antes de mirar el partido. 1 minuto de silencio interno. 1 minuto de silencio interno. Y pensar en todas las personas que vivieron esa guerra, argentinos e ingleses. Porque eso es la verdadera inclusión.
argentinos e ingleses, soldados de los dos países, personas de los dos países que murieron, que dieron su vida, que lucharon una guerra injusta, seguramente, ¿no? Aunque todo es justo, pero digo, una guerra difícil, una guerra rara. También veía eso, todos los países que están llegando a las semifinales tuvieron guerras entre sí, España, Francia, Inglaterra, Argentina. Entonces, para los que murieron, los que volvieron, para sus familias, para quienes nunca pudieron hablar de lo que vivieron, que son un montón, para los que sí tienen el valor de hablarlo, para los que pueden mirar y los que no pueden mirar, reconocer esas historias y honrarlas. Y después, una vez que los ves y los mirás y los honrás y haces ese minuto de silencio por cada ser humano, no le pongamos bandera, por cada ser humano que sufrió el trauma de la guerra, por esas madres, esos padres, esas esposas, esos hijos, quien sea, de cada quien. Decir, hoy los miro con respeto, los veo. Esa historia les pertenece. Yo puedo recordarla sin cargarla. Y puedo vivir este partido como el partido que también es un partido de fútbol. Honro a los excombatientes de Malvinas y a los combatientes que murieron. Y honro a los jugadores que tienen que ir a jugar un partido de fútbol. A cada uno en su lugar. Porque si nosotros movemos de lugar, generamos un desorden. Si queremos poner a los jugadores en el lugar de los soldados excluidos, es un desorden sistémico. Va contra el orden de la pertenencia. Quiero cambiar de lugar las fichas, las piezas. Entonces, es decir, yo puedo recordar sin carga y puedo vivir este partido como lo que es, un partido de fútbol. Y me puedo dedicar ese minuto y si querés en vez de un minuto hacerlo 1 hora al ejercicio para mirar a los soldados de Malvinas, mejor. Porque honrar no es cargar. Y recordar no es repetir. Creo que esa frase nos debería quedar calada en el corazón hoy. Si algo de lo que intenté decir es eso, en todo lo que dije en este rato de vivo, en mi debut de vivo TikTok, me quedo con eso. Honrar la memoria no significa cargar el trauma. Veo el trauma, veo el dolor, pero no me lo cargo yo ni se lo cargo a los jugadores, lo dejo donde pertenece. Esas son las constelaciones. Reconocer lo que es, y a cada uno dar su lugar. Y no voy a cerrar acá con una conclusión de lo que dije, te lo dejo con una pregunta, que es si cada persona que está viendo esto hoy y lo vea cuando sea, cree que un partido puede mover un campo de información colectivo. ¿Y cuál es su deseo? También pueden comentar eso. ¿Cuál es su deseo respecto al partido? El mío es que todos los excombatientes de Malvinas tengan su lugar. Y todas sus familias. Que el dolor tenga su lugar. Que la guerra tenga su lugar. Y que el partido de fútbol tenga ese lugar. Y que los jugadores y el técnico tengan su lugar. Así que coincido un poquito más cuando voy hablando y reflexionando con Scaloni, que este miércoles sea un partido de fútbol y que como argentinos encontremos otros espacios para mirar el dolor y reparar el dolor de la guerra. Que así sea. Les dejo un beso y si creen que esto le puede gustar a alguien más, lo pueden compartir. Para mí, hermoso este debut. Gracias, Maya, por haberme preguntado sobre este tema para que me anime a dar este vivo. Gracias por haber estado y apoyarlo también ahí. Gracias a todos los alumnos también de Betara y a todos nuestros seguidores aquí del TikTok. Nos vemos prontito.